continuar con nosotros en 21 Noticias y como ya se lo habíamos adelantado, tenemos muy buena información y muy alegre porque se llevará a cabo el quinto Festival de Moda Incluyente hecho por y para personas con discapacidad. Y para hablarnos al respecto nos acompaña Omar Barreto Bandín, quien es vocero de Moda Incluyente y quien nos hablará sobre esta iniciativa. Gracias, Omar, por estar con nosotros. Muchas gracias, Pau, por el espacio. Omar, primero que nada me gustaría saber qué es Moda Incluyente y por qué nació. Moda Incluyente es un proyecto que busca crear ropa especializada para personas con discapacidad, y esto nace ante la necesidad que se tiene por prendas especializadas que otorguen practicidad, autonomía, que es muy importante, que las personas puedan vestirse por sí mismas sin perder el estilo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo conocieron, cómo se dieron cuenta que había ese nicho de mercado? ¿Fue una demanda también de las personas con discapacidad o fue pues su suspicacia? Fue un poco de investigación, fue un poco de saber las necesidades. La directora de la asociación Equalis tiene discapacidad visual, así es que ella está muy cerca de todo este tema y ella empezó como a buscar y a traer el concepto a México. Ahora bien, ¿cómo hacen el diseño de las prendas? ¿Cómo saben cuáles son las necesidades de cada persona con algún tipo de discapacidad? Porque discapacidades hay muchas. Así es. Siempre en cada edición se coordina a los diseñadores con modelo. Entonces hemos tenido varios diseñadores, en esta ocasión son 6 y cada uno ha diseñado 5 prendas o bueno 5 looks completos para 5 modelos. Se ponen en contacto y el diseñador tiene que entender las necesidades de cada modelo, porque puede diseñar para personas en silla de ruedas, para personas con problemas de movilidad, o pues para diferentes discapacidades. Entonces cada una tiene sus especificaciones. Muy bien. Omar, esta es la quinta edición de este Festival de Moda Incluyente. Tengo entendido que el lema es inclusión laboral para las personas con discapacidad. Así es, cada año tocamos un tema de conciencia social. Este año es la inclusión laboral. Estamos muy cerca de un punto de transición en el que se está haciendo mucha apertura para el trabajo a las personas con discapacidad. Entonces necesitamos crear conciencia desde cero. Entonces entra una persona con discapacidad, ahora el gobierno ha dado plazas para dentro de las dependencias gubernamentales y empleos temporales. Entonces está buscando mucho lograr incluir a las personas con discapacidad en el tema laboral. Tenemos que educarnos todos, tenemos que aprender que las personas con discapacidad tienen muchas más capacidades de las que todos creemos, ¿no? Entonces, como decimos, si ves a los ojos a las personas, vas a ver personas, no vas a ver sillas de ruedas, no vas a ver bastones, no vas a ver aparatos auditivos ni ningún tipo de auxiliar. Entonces, empecemos a romper paradigmas, que eso es muy importante. La conciencia empieza desde uno mismo y este movimiento pretende siempre romper estos paradigmas que tenemos muy marcados. Y justo esto que hablas de la sensibilización es muy importante, Omar, porque en la Ciudad de México existe cerca de 500,000 de personas con discapacidad y el 90% no tiene oferta, no tiene acceso al trabajo, un tipo de trabajo. ¿Cómo puede ayudar la moda para poder crear esta sensibilización y poder crear estos espacios laborales, no nada más en este tema, ¿no?, sino también en las otras ediciones que han hecho? Así es, pues muchas veces invitamos a toda la industria textil a que además de producir pueda abrir plazas para todas las personas con discapacidad. Estamos muy encasillados con tareas muy específicas, ¿no? Creemos que los ciegos solamente pueden estar en un call center, ¿no? Y pueden hacer más cosas. Ahora tenemos muchas herramientas, muchos gadgets auditivos, parlantes, que facilitan todo el proceso, ¿no? Entonces sí tenemos que empezar a quitarnos el miedo y a apostar por la gente con discapacidad. Siempre es gente muy productiva, es gente muy apasionada, es gente muy profesional, es alguien que siempre va a cuidar su trabajo. Entonces, justamente este punto del que no tienen una apertura, al tenerla, lo valoran mucho más que cualquiera que tenga un trabajo. Y supongo que si se trata de moda incluyente, de diseños incluyentes, también debe de modelar gente con algún tipo de discapacidad estas prendas. Así es, todos los modelos en pasarela tienen discapacidad en 4 grupos, que es discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. Muy bien, ¿cómo lo seleccionan? Pues hemos tenido una respuesta increíble de todo el público con discapacidad. Muchas preguntas: ¿cómo puedo participar? Conozco a alguien que le encantaría, me encantaría que participara mi hijo. Entonces, este año hicimos una convocatoria abierta por redes sociales, tuvimos una respuesta espectacular y bueno, pues es muy complicado tener
realizar el casting, ¿no? Y pues básicamente el punto más fuerte fue la disponibilidad de tiempo y de movilidad. Omar, para más información, la gente que quiera acudir a presenciar este desfile, ¿dónde puede obtener más información? ¿Cuándo va a ser? En las redes sociales, Facebook principalmente, Estilo y Vida Moda Incluyente, así nos encuentran. Es mañana, 17 de junio, a las 18:30 horas en el Museo Sumaya, es abierto a todo público. Muy bien, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias, Omar Barreto, por estar con nosotros en 21 Noticias. Muchas gracias, Pau. Y mucha suerte en este proyecto. Gracias.